Escritura y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, estamos viendo este capítulo hace varios domingos. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 34 hoy, pero vamos a leer, mejor dicho, el 28 hasta el final para ver cuál es el contexto. Dice versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos acá esta porción final del capítulo 8, y lo que habíamos dicho hace unas semanas atrás es que acá Pablo está dando por lo menos tres frases máximas, y él está animando a los creyentes en Roma. Y la idea es que todos aquellos que aman a Dios, todos aquellos que tienen a Dios, todos aquellos que son creyentes, nacidos de nuevo, tienen victoria. Tienen victoria y tienen, como lo que vamos a ver hoy del versículo 31 en adelante, tienen a Dios a su favor. Y la pregunta y el título de la predicación de hoy será: ¿está Dios a vuestro favor? ¿Está Dios a tu favor? Nosotros tenemos... Generalmente, cuando vemos, por ejemplo, ahora estamos en época de mundial, tenemos los equipos y vemos que los equipos tienen siempre algún jugador que se destaca. Ese jugador que se destaca es generalmente el capitán, y el capitán suele llevar a su equipo a la victoria. Si bien la victoria es del equipo completo en general, muchas veces nosotros esperamos que el capitán o aquella estrella del equipo sea la que haga algo en algún momento determinado en el partido para que el equipo pueda ganar. ¿No es así? Y ustedes están quizás pensando en alguien específicamente cuando yo hablo de esto. Estamos esperando que ese jugador haga algo distinto y lleve a su equipo a la victoria. Bueno, no vamos a hablar de ese jugador, pero sí lo que vemos acá es que los creyentes, todos, global, pero particularmente, los creyentes tienen en su equipo, los creyentes pertenecen al equipo de Dios. Nosotros, si amamos a Dios, como dice el versículo 28, podemos estar confiados de que Dios está a nuestro favor. Y lo que dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay, como les dije, tres frases máximas. La primera de ellas, en versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ya habíamos visto eso. Pero ahora estamos viendo qué pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la última frase máxima del versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores.
Ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos estar seguros de que si Dios está en nuestro equipo, o nosotros estamos en el equipo de Dios, nadie, ni nada puede estar en contra nuestro. Ahora vamos a desarrollar un poco eso, porque algunos toman este versículo como, bueno, entonces somos indestructibles, incluso aquellas personas que no están bien con Dios. Algunas personas que no son realmente creyentes, o creyentes que andan de una forma carnal, pueden decir, bueno, total, Dios es por nosotros, nadie va a estar en contra mío, y yo voy a poder obtener victoria contra todas las cosas, porque Dios está conmigo. Entonces, vamos a desarrollar un poco esto. Lo primero que vemos acá en versículos 31 y 32 es la evidencia de que Dios está por nosotros, la evidencia de que Dios está por el creyente, que Dios ayuda al creyente a tener victoria en esta vida y victoria obviamente en la eternidad. Y cuando nosotros vemos la cadena de bendición antes mencionada en los versículos anteriores, cuando Pablo dice, noten el versículo 29, los que antes conoció, luego en versículo 30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Nosotros vemos esa cadena de bendiciones y entonces eso es lo que se conecta cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos a lo que hemos estado viendo? A todas estas bendiciones. Podemos decir, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos esa cadena de bendición donde Dios nos conoció en la eternidad, dice que Él nos conoció, y nos glorificará, o nos glorificó, como dice el pasaje, para la eternidad futura. Entonces conecta estos versículos con el final del capítulo. Los creyentes siempre serán guiados a la victoria en Cristo porque Dios está de nuestro lado. ¿Podemos estar seguros de eso? Podemos poner esta frase, Dios está del lado de, y pongan su nombre ahí. ¿Pueden decir eso? Pueden decir, Dios está del lado de tal nombre. ¿Pueden poner su nombre ahí? Eso es lo que está diciendo acá el pasaje. Y hay un contraste entre dos fuerzas, una lucha entre dos fuerzas acá. Fíjense el versículo 31, nuevamente dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay dos fuerzas. Y nosotros podemos ver que una es a favor y otra es en contra del creyente. Y nosotros no sabemos cuál es la segunda fuerza. ¿Quién la ejerce? Porque dice, ¿quién contra nosotros? No se nos menciona en todo el pasaje quién ejerce esa fuerza, pero sí sabemos quién ejerce la primera. Dios es el que ejerce esa fuerza en el creyente. Entonces podemos estar seguros ahí que la fuerza virtuosa es la que actúa en el creyente, no la que va en contra del creyente, la que trae maldición. Ahora, nosotros podemos estar seguros de que si tenemos a Dios, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, nadie puede frustrar nuestro destino eterno. Nadie puede frustrar nuestra salvación. Eso podemos estar seguros. Hay algunas personas, quizás hasta algunas congregaciones, que piensan que la salvación se pierde. Hay algunas personas que viven con temor, aún llamándose creyentes, viven con temor de que si algo pasa hasta que lleguen al cielo, hasta que lleguen a la eternidad, quizás van a perder la salvación. Quizás Dios no completó la salvación de ellos y andan con temor. Pero acá lo que nos dice es que podemos estar seguros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos demuestra esto, versículo 32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo. Esto nos demuestra, y es la evidencia, de que Dios está por el creyente y que nadie puede estar en contra del creyente. Pablo utiliza acá una evidencia muy clara, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios el Padre dio a Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Dios el Padre envió a Cristo a morir por nosotros. Envió lo más preciado que tenía. Y eso lo hizo por nosotros. Entonces, si Él dio a lo más preciado, lo más valioso de todo el universo, ¿cómo no nos va a dar, si estamos con
con Dios y con Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas, las que son de menor valor que Cristo? Es algo lógico lo que Pablo está utilizando acá. Si Dios entregó a su Hijo, no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, pensamos, ¿cuáles son todas las cosas que Dios nos va a dar? Porque acá donde nosotros estamos esperando quizás, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos dará todas las cosas, dice acá, porque entregó a su Hijo. Entonces, ¿qué son esas cosas? Nosotros pensamos muchas veces que Dios nos da todas las cosas en esta vida, todas las cosas materiales. Podemos pensar quizá en que Dios nos da todas las cosas en dinero. Dios nos da todas las cosas, bueno, Dios nos va a dar dinero. Dios nos da todas las cosas, nos va a dar comodidades en esta vida. Dios nos da todas las cosas, nos va a dar una larga vida con salud. Bueno, no sé cuántos años vamos a vivir, pero evidentemente no nos está dando hoy en día a muchos una vida con salud, libre de cualquier enfermedad. Entonces no sería eso. Bueno, podemos pensar que Dios nos da todas las cosas, nos va a dar una buena casa, un buen hogar, un buen lugar para vivir. O también puede ser que estemos pensando en que Dios nos da todas las cosas, que vamos a estar libres de cualquier aflicción. Dios nos va a dar todas las cosas, así que tranquilos, porque no va a llegar ninguna aflicción a nuestra vida, ninguna tribulación. Bueno, si nosotros estamos pensando eso, y pensamos en Job, por ejemplo, yo creo que Job tenía a Dios de su lado, porque él era justo. Sin embargo, no en todo el tiempo de su vida Job tuvo todas las cosas que nosotros hemos nombrado. Si bien había sido grandemente bendecido por Dios, hubo un momento donde Dios le quitó todo lo que tenía. Entonces Dios en algún momento sacó todas esas cosas que Job tenía. Y Pablo también, Pablo que es el que escribe esto, está escribiendo cómo no nos dará también con él todas las cosas. Y Pablo muchas veces no tenía abundancia material. Pablo muchas veces tenía aflicciones, tenía persecuciones. Pablo muchas veces, él dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero al final de su vida él estaba en la cárcel y quizás llegó la enfermedad también a su vida, llegó la muerte. Y podemos decir, Pablo estaba escribiendo cómo no nos dará también todas las cosas. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que Pablo estuvo con escasez a veces. Entonces, ¿qué significan todas las cosas? Dios nos dará con Cristo todas las cosas. Nosotros solemos pensar en Mateo capítulo 7, versículo 11. Voy a leerlo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces podemos pensar, bueno, Pablo está refiriéndose a las cosas materiales, porque Dios da buenas cosas a los que le piden. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces Pablo puede ser que esté hablando de toda buena dádiva, todas cosas que podemos palpar, podemos ver. Bueno, acá nosotros tenemos que referirnos al contexto. El capítulo 8 está hablando de las bendiciones que tenemos, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Está hablando que nosotros tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria sobre la carne, tenemos victoria sobre nuestro cuerpo de muerte, aquel que Pablo estaba luchando en capítulo 7. Tenemos también las bendiciones que hemos mencionado. Tenemos una salvación segura, tenemos, como vamos a ver ahora, libertad sobre nuestros acusadores, también tenemos libertad sobre la condenación eterna y vamos a ver que tenemos una seguridad del amor de Dios. Entonces, lo más probable es que Pablo se esté refiriendo a lo que él está describiendo en el capítulo 8. Todas estas cosas que son generalmente intangibles, pero que son de mayor valor que las cosas que tenemos en esta tierra. Algunos dicen que
Pablo puede estar refiriéndose tanto a las cosas que él menciona en capítulo 8 como a las cosas necesarias de nuestra vida, porque él también no nos deja sin las cosas que necesitamos para vivir, y eso es verdad. Ahora, noten que hay dos palabras que pasan inadvertidas acá, en versículo 32. Versículo 32 al final dice: ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dios nos da todas las cosas, pero hay dos palabras ahí que solemos no mencionar o no ver. Dice con Él, con Cristo. Y nosotros podemos estar seguros, si tenemos a Cristo, nos va a dar todas estas cosas. Pero si no tenemos a Cristo, todas estas cosas no podemos asegurarlas. Por eso necesitamos entender que todas estas bendiciones espirituales solamente vienen si tenemos a Cristo morando en nosotros, si es nuestro Salvador. Lo segundo que vemos es la triple confirmación de que Dios es por nosotros. Primero teníamos la evidencia de que Dios es por nosotros y ahora tenemos una triple confirmación de que Dios es por nosotros. ¿Cuál es esa confirmación o cuáles son? La primera está en versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará? La segunda en versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tres confirmaciones de que Dios es por nosotros. La primera de ellas es: ¿quién acusará? Debemos notar que las preguntas indagan sobre alguien, pero ese alguien nunca se menciona. Fíjense el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Silencio. Y después dice: Dios es el que justifica. Es como que Pablo estaría preguntando: a ver, levanten la mano. ¿Quién puede acusar delante de Dios a Brian? ¿Quién puede acusar delante de Dios a Samuel? ¿Quién puede acusar delante de Dios a Elvira? Levanten la mano. Y delante de Dios nadie puede elevar una acusación contra estas personas. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? La confirmación, la primera es: ¿quién acusará? No hay ninguna acusación contra el creyente. Entendemos que cualquiera que pueda ir en contra del creyente no tiene ninguna oportunidad contra el creyente. No importa quién o qué sea. Puede ser el diablo. Nosotros pensamos cuando leemos estos versículos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Podemos pensar en Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es aquel que acusa a los escogidos de Dios delante del trono. Es aquel que acusó a Job de ser una persona interesada. ¿De acuerdan? El diablo le dijo a Dios: vos le das todas estas bendiciones y por eso Él te ama y por eso Él te sirve. Si vos le sacás todas las cosas, vamos a ver si no maldice delante de ti. Y entonces Dios le dijo: bueno, te doy permiso para que le saques todas las cosas. Te doy permiso para que traigas a él enfermedad, pero guarda su vida. Y Job, en todas estas cosas, él siguió como antes, siguió siendo justo. Entonces, podemos pensar que quizás es el diablo el que va a acusarnos. De hecho, lo hace. Pero ni siquiera el diablo puede ganar una acusación delante de Dios contra el creyente. Ahora, hay otras cosas que nos podrían acusar, que nosotros podríamos poner acá en este versículo. ¿Qué cosas nos acusan? ¿Saben? La Biblia habla acerca de que nuestra conciencia muchas veces nos acusa. La conciencia acusa no solamente a los creyentes, pero también a los incrédulos. Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Les defiende o les acusa? Si hacen algo malo, les acusa. Y a los creyentes también. Nos acusa la conciencia. Ahora, el Señor Jesús le dijo a los judíos: Moisés los acusará. La palabra de Dios es la que los va a acusar delante del trono. Yo no los acuso, pero la palabra que ustedes están leyendo y están escudriñando, esa es la que les va a acusar. La palabra de Dios acusa a las personas y puede acusarnos a nosotros. Pero también vemos que personas malintencionadas
pueden llegar a acusarnos, aún siendo creyentes. Personas malintencionadas. 1 Corintios, vamos a este versículo. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 3. Pablo dijo, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Perdón, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y entonces ahí expone su defensa, como hemos visto hace algunas semanas atrás, cuando Brian predicó sobre este pasaje. Ahora, había personas malintencionadas, aún en la iglesia de Corinto, que acusaban al apóstol Pablo. Imagínense si no hay personas malintencionadas que pueden llegar a acusarnos a nosotros. Claro que sí, claro que puede haber, y de hecho es muy probable que los haya. Pero sin embargo, ante el trono de Dios, nadie nos puede acusar. Ahora, puede ser que haya acusaciones válidas y reales sobre nosotros. Cuando nosotros andamos mal, cuando nosotros pecamos, es probable que alguien, quizás un creyente maduro, traiga una acusación y nos diga, mirá, vos estás andando mal. Acá hay un pecado. Nos sentimos acusados. Sin embargo, en aquel día, para todo creyente, Dios es por él y no hay ninguna condenación y no hay ninguna, como dice acá, acusación. No hay ninguna. Incluso para aquellos creyentes que han estado luchando como Pablo ha estado luchando con su propia carne en capítulo 7. Cuando él dice, yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él estaba luchando contra su carne, contra el pecado en su carne, y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sin embargo, él estaba luchando, y en aquel día, delante del trono de Dios, no iba a haber ningún acusador. Y podemos estar seguros que para nosotros tampoco, siempre y cuando, ¿qué cosa? Dios esté por nosotros. Si Dios no está por nosotros, va a haber acusaciones válidas en ese lugar. Lo segundo, la segunda confirmación, es quién condenará. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, nosotros sabemos que cuando alguien es acusado por algo, luego es quizás condenado. O sea, cuando alguien es condenado, primero tiene que haber sido acusado. Pero nosotros hoy en día estamos familiarizados con un término que es la condena social. No sé si han escuchado acerca de eso. La condena social. Los medios de comunicación, las redes sociales, muchas veces condenan a alguna persona por algún hecho, quizás delictivo o de alguna otra índole, y acusan socialmente, lo escrachan. ¿Han escuchado ese término? Lo escrachan, lo ponen ahí y ya está. Aunque no haya una acusación formal, legal, esa persona ya está condenada. Condena social. Entonces, en ese caso, no hay necesidad a veces de una acusación porque ya está condenado de por sí. Muchas veces esas condenas sociales se traducen después en una condena legal, porque aquella persona fue culpable del delito a lo cual se lo acusó. Ahora, en el caso nuestro, en el caso del creyente, si bien hay muchas veces que una condena social se traduce en una condena legal, y la una no depende de la otra necesariamente, en el caso nuestro, el único que puede condenar es el juez. Y en el caso del mundo también, el que condena es el juez, el que agarra el martillo, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver, y dice, vamos a dar la sentencia, culpable. Pero si el juez dice inocente, si el juez no nos condena, no puede haber ni un abogado ni un fiscal que pueda condenarnos. Y el juez es el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por el creyente.
Ahora, no hay nadie que pueda acusarnos y tampoco nadie que pueda condenarnos. Fíjense en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y versículo 34 dice, ¿quién nos condenará? Hay 4 cosas que vemos acá por las cuales es imposible que seamos condenados en aquel día. 2 creyentes, obviamente, ¿no? Cristo es el que murió. O sea, en el lugar de aquel que sería culpable para ser condenado, ese lugar lo tomó Cristo en la cruz. Cristo es el que murió. Cristo murió por aquellos que debían ser condenados. No solamente acusados, sino condenados. Entonces, el primer término acá es que Cristo murió. Entonces, ¿cómo va a ser condenado alguien por el cual ya pagaron la condena? Lo segundo que vemos es el que también resucitó. Y esto significa que cuando Cristo resucitó, a nosotros nos justificó. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, si nosotros somos justificados por la resurrección de Cristo, no podemos ser condenados, no podemos ser echados al infierno. Luego dice, Cristo está a la diestra de Dios. Y eso significa que la salvación ha sido completada. Cristo murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo no hace nada más para nuestra salvación, ya lo hizo todo. Entonces, si Él hizo todo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a esperar que quizás alguien nos pueda condenar? Y lo último que dice es porque Cristo también intercede. El que también intercede por nosotros. Y la palabra intercede significa actuar como mediador. Hablar en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Esto significa que Cristo intercede por el creyente y intercede delante de Dios. O sea que lo que está haciendo es orando, está pidiendo por nosotros. Entonces, si Cristo está pidiendo por nosotros, delante de Dios, ¿cómo luego nos va a condenar? Sería ilógico. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Fíjense este versículo. Hebreos 7, 25. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos una garantía eterna en Cristo. Él está intercediendo por el creyente, o sea que no hay nadie que los acuse y tampoco no hay nadie que los condene a los creyentes. Y por último tenemos la última de estas confirmaciones. No vamos a verla en detalle porque es la más extensa de las 3, pero vamos a ver solamente el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primero, ¿quién acusará? Segundo, ¿quién condenará? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Siempre la respuesta es la misma. Pero ¿quién nos separará del amor de Dios? El apóstol Pablo utiliza tantos factores intangibles como tangibles o terrenales para describir qué cosa pudiera llegar a separarnos del amor de Cristo y del amor de Dios. Primero habla del amor de Cristo, en versículo 35, y en versículo 39 habla del amor de Dios, el Hijo y el Padre. Pero primero dice
tribulación o angustia o persecución o espada, o hambre o desnudez o peligro o espada. Cosas que nosotros podemos medir, podemos palpar. Tribulación, algo que viene a nuestro cuerpo, angustias, algo que sentimos. Persecución, como estaban sufriendo los romanos creyentes, hambre o desnudez o peligro o espada, por lo cual pasaron muchos de los creyentes en aquel tiempo. Ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Pero al final el versículo 39 dice, o versículo 38, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Y sigue. O sea, hay un espectro, un abanico muy grande de cosas que Pablo está demostrando. Y dice, ¿alguna de estas cosas puede separarnos del amor de Dios? El amor de Dios es tan firme que nada de lo que existe puede separarnos de eso. ¿Y qué significa que nada puede separarnos del amor de Dios? ¿Es tan importante eso? ¿Realmente es importante que nosotros estemos unidos al amor de Cristo o al amor de Dios? Bueno, el amor de Dios se vio en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el amor de Dios en algún momento se quiebra, se rompe o nos separamos de ese amor, nuestra salvación está en juego. Pero ¿qué pasa con el amor de Cristo? Sucede algo parecido o similar. Fíjense en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice de esta manera, es un versículo muy conocido también: el amor de Dios es lo que garantiza nuestra salvación si creemos en Cristo. Pero el amor de Cristo, versículo 20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de Cristo y dice que Cristo amó a Pablo, amó a los Gálatas creyentes, amó a los romanos creyentes, amó a los creyentes de la iglesia de Seiza y se entregó a sí mismo por cada uno de ellos. Y entonces ahí vemos lo mismo, vemos esa salvación que está firmemente vinculada con el amor de Dios y de Cristo. Entonces, ¿es importante el amor de Dios? ¿Es importante que el amor de Dios no sea quebrado y no nos separemos de ese amor? Obviamente que es importante. Y probablemente sea lo más importante en nuestra vida. Ahora, como conclusiones, quisiera dar algunos puntos. Primero es, si Dios es por nosotros, es la frase que hemos estado viendo hoy. Preguntar, ¿está Dios por ti? ¿Está Dios por ti hoy? ¿Estás seguro de eso? Puede decir, Dios está por mí, por lo cual nadie puede estar contra mí, ni siquiera el diablo. ¿Puedes estar seguro de eso? ¿Estás en su equipo? ¿Estás en el equipo virtuoso, en el equipo ganador, en el equipo de Dios? Un comentarista dice así: casi todos los hombres dicen o piensan que Dios es por ellos. Incluso algunos terroristas son fanáticos y dicen que cometen esos actos porque Dios está con ellos. O sea que cualquiera puede decir, Dios está conmigo, Dios está por mí. Sin embargo, el Espíritu Santo guarda esta declaración con un sí. Ese sí es un condicional. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Sí, Dios es por nosotros. Solo sí, podríamos decir. Solo si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no significa solamente que nosotros podamos decir, Dios está conmigo, Dios está por mí. ¿Qué significa ese sí?
Significa que Dios es solamente por nosotros si estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa así. De esa manera nosotros podemos decir, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora tenemos varios ejemplos en las Escrituras de Dios con personas o a favor de las personas. Quisiera mencionar solamente 3. 2 de ellos, cuando Dios estaba por ellos y los ayudó. Y uno de ellos, cuando Dios estaba con esta persona, pero en algún momento en su vida, Dios se apartó de él. El primero es Moisés. Moisés, luego de que el pueblo haya hecho un becerro de oro, haya cometido el pecado de idolatría, quebrantando los primeros mandamientos del Decálogo, Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No estoy interesado en seguir este trabajo de ir a la tierra prometida si vos no vas conmigo. Y yo pienso en Moisés como que él se plantó así y dijo, si vos no vas conmigo, yo no voy. Déjame acá. No quiero seguir. Y eso es un poco lo que nosotros podemos decir. Dios, si no estás conmigo, no puedo seguir. Ahora tenemos la confirmación de que Dios está por nosotros. Y podemos seguir en nuestra vida cristiana esperando a cuando estemos con Él, allí en el cielo. El otro es David ante Goliat. David ante Goliat. Goliat empezó a maldecir a David y le dijo, venís acá con palos, ¿qué soy yo? Un perro, un animal, porque para que vengas acá con palos. Y Goliat le dijo que venía en nombre de sus dioses, a lo cual David le responde, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía una seguridad. La seguridad que tenía no era su onda. La seguridad que él tenía no era su buena puntería para poder darle en la frente, sino que la seguridad de David era que Dios estaba por él. Era que él venía en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué podía pasar? ¿Un gigante guerrero de años va a hacer algo? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? David estaba confiado en eso. Dios es por nosotros. Dios es por Israel. Y el último es, ustedes quizás ya saben, es Sansón. Sansón dice que cuando él hacía una obra milagrosa, muchas veces para Dios, el Espíritu de Dios venía sobre el Espíritu Santo, venía sobre él. Y entonces tomaba gran fuerza y él podía hacer justicia contra los enemigos de Israel. Eso era lo que hacía. Pero cuando él tentó a Dios, dice que él pensó, esta vez saldré como las demás. Él dijo cuando estaba con Dalila, no pasa nada, porque voy a zafarme como antes. Pero la Biblia dice que él no sabía que Jehová se había apartado de él. El Espíritu ya no estaba con él. Y ahora era totalmente débil. Era como cualquiera de nosotros. Era un pobre debilucho. ¿Por qué? Porque Dios no estaba por él en ese momento. Y no digo que nos pase algo así en la eternidad, porque eso no va a pasar. Dios no nos va a abandonar en la eternidad. Pero muchas veces nosotros contristamos al Espíritu de Dios por el pecado. Y cuando ocurren cosas negativas en nuestra vida, muchas veces es por eso. Porque hemos contristado al Espíritu, no estamos llenos del Espíritu de Dios, y entonces estamos débiles como Sansón, que era fuerte cuando Dios estaba por él, pero cuando Dios ya se había apartado de él era débil. Jueces 16:20. Podemos decir que es mejor ser un jovencito novato como David, si Dios está a tu favor, que un experimentado y fortachón Sansón cuando Dios no está con nosotros, cuando Dios se aparta del creyente, cuando el Espíritu de Dios está contristado. Hermanos,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está Dios por nosotros? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por poder mirar estos versículos y este pasaje tan hermoso. Padre, que nos da la seguridad de todas las bendiciones que leemos en este capítulo. También nos da la seguridad de que delante de ti no seremos acusados por nadie, de que no seremos condenados por nadie y de que aún no seremos separados de tu gran amor. Y Padre, te pedimos que podamos decir cada día que Dios está por nosotros. Padre, que no tengamos la experiencia de nuestra vida que ha sufrido Sansón y muchos otros en la historia, que aún en esta tierra no pudieron decir claramente Dios está por mí en esta circunstancia, porque el pecado hace una división y porque el pecado contrista el Espíritu de Dios en el creyente. Pedimos, Padre, que podamos ser llenos del Espíritu y, como hemos visto en todo este capítulo, que las bendiciones nos vienen porque estamos en Cristo y porque tenemos al Espíritu de Dios. Pedimos, Padre, que eso pueda ser una cosa tan real en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.